Aleluya, alabado sea el Señor en esta mañana. Este es el día que el Señor ha hecho y nos regocijamos y nos alegramos en su casa. Amén. Eh, Sin duda que el Señor está involucrado en nuestra vida y a pesar que muchas veces pensamos que todas las situaciones que estamos viviendo Dios se ha alejado, es un pensamiento equivocado porque cuando estamos en situaciones adversas, Dios es el que está ahí de los primeros. Y pareciera que los líderes, los que estamos al frente de la obra, pareciéramos que viviéramos siempre en victoria y llegamos aquí y muchas veces, hermanos amados, tenemos que decir que a veces nosotros también hacemos la vida del payaso circense, porque también nosotros pasamos adversidades, pasamos situaciones en nuestra familia, en nuestras vidas personales, pero tenemos que llegar aquí con una palabra del Señor, tenemos que llegar aquí inspirados del Espíritu Santo, pero eso no quita que también en nuestra vida personal tengamos situaciones que, como dice la pastora Amy, que nos quebrantan, a veces que nos sacan de las casillas, que a veces también tenemos problemas de matrimonio, problemas con los hijos, situaciones en el colegio, y igual que ustedes, no somos diferentes. Somos humanos igual que ustedes y vivimos, como decimos a los chilenos, las de Kiko y Caco. A veces estamos allá, a veces estamos por allá y a veces llegamos aquí viniendo arrastrándonos, pero estamos aquí para servir al Señor porque por sobre todo prevalece un llamado del Señor en nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, a pesar de los sinsabores que podamos vivir, estamos allí en la voluntad del Señor. Y es importante destacar que el texto, voy a hacer referencia a la vida de José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y que le pido a Carlos que le ayude a Ariel a ver la vida de José después en su casa, en su hogar donde viven. Voy a hacer referencia a este personaje bíblico, José, que dice que vivió también diferentes situaciones con sus hermanos, que lo vendieron, que lo enterraron, lo echaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo. Pero es importante lo que destaca el texto bíblico, el escritor sagrado dice, y Dios estaba con él. Aleluya. Y no solamente estaba con él en la cisterna, allí donde en el pozo de agua, donde lo lanzaron sus hermanos. Dios estaba con José aún en la cárcel, aún allí preso, privado de libertad. Dios estaba con él. Dice que como Dios estaba con él, él fue prosperado. Halló gracia delante del carcelero. Así que hermanos, el pensamiento que pueda venir o el dardo del maligno que pueda venir a nuestra mente cuando estamos pasando adversidades o situaciones difíciles, que dice que estás solo, que Dios no está contigo, que Dios te abandonó, es una mera mentira. La realidad es que Dios está contigo. No lo vemos ni lo sentimos, pero Dios está haciendo, Dios se está moviendo, Dios está, como dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, al finalizar, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es conforme a los que, según su propósito, han sido llamados. Y hoy, hermana Astrid habló del libro de Romanos. Hoy vamos a hablar del libro de Romanos. Y hermano, esta carta es una carta magna en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, porque imagínense que con esta carta comienza el despertar espiritual. Por allá por el 1517, Martín Lutero fue un sacerdote franciscano movido a estudiar esta carta del libro de Romanos en sus estudios teológicos y a través de eso él encontró la libertad, encontró la salvación por la gracia, encontró la salvación por la fe, encontró la justificación por la obra de Cristo, no por lo que uno hace. Él laceraba su cuerpo de acuerdo a la doctrina dogmática que tenía la Iglesia Católica, laceraba su cuerpo con látigos porque la doctrina era castigar la carne para no acceder a los deseos y él latigaba su carne para no acceder a esos deseos carnales, pero cuando se encontró allí en el seminario estudiando la carta de Romanos, allí él descubrió y se le abrió la mente y el Espíritu le reveló la justificación, la salvación, la fe, la justicia, la sola fe, la sola gracia, la sola justificación de Dios para alcanzar la salvación. No por obras, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por lo que yo hago voy a ser salvo. Nadie compra su salvación.
La salvación nos fue otorgada por Cristo Jesús el Señor. Y dentro de la semana yo envié una introducción, ¿cierto?, al mensaje de hoy, que hablaba de el volar de los gansos. ¿Qué le pareció eso? Aves que para nosotros pueden ser a lo mejor insignificantes, pero que tienen una forma de trasladarse, de migrar, llama la atención. ¿Cierto? Ellos vuelan en punta de flecha o en forma de V para cortar mejor el viento, cortar mejor el viento. Sí, está bien, gracias. Porque así cortan mejor el viento. Hoy día vivimos en una sociedad, estamos rodeados de gente, pero mucha gente se siente que está sola. ¿Sí o no? A veces aún dentro de mi familia me siento solo. Dentro del núcleo familiar me siento solo. Y vaya, hermano, que es difícil volar solo. Que se hace pesada la carga cuando uno vuela solo. Cuando uno enfrenta las situaciones solo. Cuando no tiene, como decía, un hermano amigo que llega, que lo anima, que lo aconseja, que le abre otra expectativa, porque cuando uno está en una situación problemática, está ciego, no ve más allá. La vista se acorta, las puertas se cierran, los problemas se hacen más grandes y mi soledad comienza a abatirme, comienza a hundirme, comienza a muchos hoy día en la sociedad desear terminar con su vida. Y estas aves vuelan así en punta para alivianar el viento, para que el viento no les golpee tan fuerte, para que la circunstancia del traslado no les golpee tan fuerte y sea más ligero el viaje. Pueden llegar antes a la meta. Y eso indica que nosotros como comunidad de fe, somos una comunidad de fe. ¿Por qué tenemos en común? Un Padre, un Espíritu, un bautismo, una fe. A veces, hermanos, dentro de la comunidad de fe nos sentimos solos. Nos sentimos un hermano que está allí, amigo, que pueda estar a mi lado en el momento que yo caí, que cometí un error, que pequé. Y a veces siento que me pisotean, que no me abrazan, que no. ¿Qué hizo Jesús cuando vinieron persiguiendo a la mujer que había sido encontrada en adulterio? El que lance la primera piedra, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron. ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? Él tenía toda la potestad de condenarla. Él dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno, ve en paz. Eso habla de libertad, de sanidad, de restauración. Y eso habla de unidad. Los gansos vuelan así porque alivianan la fuerza del viento. Pueden trasladarse, migrar de un lugar a otro con mayor facilidad. Nosotros estamos en un proceso de migración. ¿No lo vemos así? Estamos en un proceso de migración. Vamos a la tierra celestial. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y necesitamos alivianar la carga del otro. ¿Qué más hacían los gansos? Graznaban. Al volar graznaban. Y eso les daba aliento. Y hermanos amados, Pablo nos anima. En sus cartas dice Pablo, anímense unos a otros, estimúlense al amor. Y eso figurativamente yo lo tomo como graznar. Hermanos, vamos adelante, con Cristo se puede. Yo estoy contigo, no estás solo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Santiago lo dice en su carta, si alguien viene a ti y te dice tengo una necesidad y tú le dices ve, caliéntate y anda y no le das para su necesidad, tu fe es vana.
¿Qué nos hace falta vivir aquello? En comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, en comunidad, en unidad. Los gansos van graznando, se van animando unos a otros con ese graznar, con ese gritar. Vamos unidos a la meta final en Cristo Jesús. Se llaman unos a otros. ¿Qué más hacían los gansos? Cuando uno enfermaba, 2 salían de la fila para atenderlo, cuidarlo. Este podía sanarse o morir, pero esos 2 estaban ahí con él hasta el final. No lo dejaban, no lo abandonaban. Y después, cuando pasaba otra bandada, si este se sanaba, podían volver a esa bandada y seguir juntos. Es importante poder sentirse, hermano, ser parte de un cuerpo. A pesar de que ellos si se agregaban a otra bandada, nadie les decía, tú no eres de aquí, eres de la otra bandada. Importante es eso, hermanos amados, ver que en Cristo somos uno solo. Y pertenecemos a ese cuerpo maravilloso que es de Cristo. Amén. ¿Qué más? Cuando el líder de esa bandada se cansaba, pasaba al final de la fila y otro tomaba el liderazgo. Y eso no sucede. No sucede. Nosotros podemos decir, estoy cansado hoy día, no puedo estar. Podemos verdaderamente los pastores, los líderes que estamos al frente de una obra decir, hoy no voy a ir porque estoy cansado. Es mal visto. ¿Por qué el pastor no vino? ¿Por qué el líder no está? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a tomar la batuta? ¿Por qué fue para allá? ¿Quién va a dirigir la alabanza? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? El pastor, el líder del circo pobre. Barre, abre, ministra la alabanza, ministra la palabra, hace esto, hace lo otro. Importante, hermanos amados, concentrarnos en la Escritura cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo no les pude dar vianda porque son niños espirituales. No han crecido, no han madurado. Y al no crecer y al no madurar, no reconocen la voluntad de Dios en su vida. ¿Para qué Dios les ha llamado? Por lo tanto, cuando el pastor no está por X situación, podría decir yo, pastor, yo lo reemplazo, yo voy a estar ahí. Yo tomo ese domingo, yo tomo el servicio, pastor. ¿Podremos vivir esa experiencia como iglesia, como cuerpo de Cristo? Y nosotros los líderes poder delegar, decir, ya hermano, bien, gloria a Dios por eso y alabar al Señor porque hay alguien que se ofrece voluntariamente a decir, yo tomo hoy día el liderazgo y hoy día yo tomo la reunión y vamos adelante porque la reunión tiene que seguir. Va a llegar gente hoy día, si el pastor no está, no abrimos la iglesia y hoy día puede venir un alma que se pueda hacer salva. La iglesia estaba cerrada, ¿por qué? Porque el pastor no estaba por X situación de su vida. Pero había uno que dijo, yo pastor, yo estoy con usted, yo lo reemplazo, yo tomo hoy día, descanse, tome su tiempo. No podemos, hermanos. Los gansos nos enseñan una hermosa lección de comunidad, de unidad, de amor, de compañerismo. Y los humanos no somos así. Cuando Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Él derramó su amor por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el amor en el original, el amor de Dios en el original, ágape, que es en el griego, es el amor que no se cansa de dar. A pesar de que tú me falles,
Dios me dice, a pesar de que tú me falles, yo no me canso de amarte. A pesar de que tú no seas lo que yo quiero que seas, yo no me canso de amarte. A pesar de que te has portado mal, yo no te amo menos. A pesar de que eres lo que eres, no te amo más. Te amo igual todos los días. Ese es el amor de Dios y ese es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando mi hermano falla, yo no dejo de amarle. Nuestro amor es circunstancial. Si tú me das, si tú eres lo que yo espero, yo te amo. Si tú me fallas, yo dejo de amarte. Mi amor baja en intensidad. Es una realidad. Mi amor baja en intensidad porque tú me fallaste. Tú no me das lo que yo espero de ti. Por eso mi amor hoy día no es el mismo de ayer. Pero Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y la carta magna del apóstol Pablo a la iglesia de Roma es la carta que ha traído mayor avivamiento al universo en todas latitudes del mundo. Es la carta que ha traído un mayor avivamiento a las personas. Cuando hablamos de la palabra avivar en el original es volver a encender. Es como cuando usted está haciendo un asado y el fuego se le está apagando y le vuelve a echar viento para que vuelva a encenderse. Eso es avivar. Pero en el original más profundo quiere decir conversión espiritual. La carta que ha traído más conversiones espirituales a la vida de las personas es el libro de Romanos. No por nada Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9-10, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le resucitó de los muertos, soy salvo, soy. Y eso habla en un término original que es en el momento que yo confieso, soy, presente, salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera, por lo tanto tengo participación con Dios y se producen muchas cosas en el inframundo espiritual con eso, porque cuando no estoy en Cristo, cuando no he confesado a Cristo con mi boca, yo estoy en este lado de las tinieblas, estoy en oscuridad, estoy muerto en delitos y en pecados. Y cuando yo doy ese paso de confesar a Cristo como Señor de mi vida, me traslado, Dios me traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Me trasladé de muerto a vivo, de una persona que estaba lejana al reino de Dios a cercano al reino de Dios, de una persona que no era hijo de Dios a hijo de Dios. Mire todo lo que sucede cuando yo solamente creo en esa palabra y confieso con mi boca. Por eso habla de que la carta al libro de Romanos es la carta que ha traído mayor avivamiento a todo el universo. Oh, si nosotros estudiáramos profundamente la carta del libro de Romanos, los principios teológicos que hay allí transformarán nuestra vida espiritual, porque es una de las cartas que ha traído mayor avivamiento a todo creyente. Si nosotros vamos ahí al libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 8-11, Romanos capítulo 1, versículo 8 y 11. Quiero hacer referencia primero que Pablo escribe esta carta a los creyentes en Roma. Él no había plantado esta iglesia, él no había inaugurado esta iglesia, la habían inaugurado creyentes que vinieron desde del suceso de Pentecostés en Hechos capítulo 2, que fueron allí, llegaron a Roma y establecieron esta iglesia. Que no olvidemos que Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el gran mensaje de Pentecostés, dice que allí habían partos, medos, griegos, elamitas y una ciudad cosmopolita. Hoy día nosotros tenemos una iglesia cosmopolita, tenemos venezolanos, chilenos, bolivianos, peruanos, colombianos, haitianos. Tenemos una iglesia cosmopolita, una ciudadanía cosmopolita espiritual. Pablo escribe esta carta a los cristianos en Roma, primero para presentarse como apóstol y segundo para visitarles. Tenía la intención de visitarles primero para comunicar algún don y segundo porque para él era un punto estratégico. Él desde Roma podía pasar a España con el evangelio. Esos son los dos motivos principales por qué Pablo le escribe a estos cristianos y también porque habían algunas problemáticas que vamos a ver en la iglesia
en Roma, porque estaba compuesta por judíos y griegos. Cuando hablamos de griegos, hablamos de gentiles, personas que no eran judías. Por lo tanto, la comunidad judía o la cultura judía, por ser hijos de Abraham, por la circuncisión, como dice Pablo en este libro de Romanos, ellos eran la élite de la élite. Los griegos eran la gentuza, por decirlo así. Los gentiles para ellos eran la lacra de la sociedad. Por lo tanto, ellos miraban a los gentiles y a los creyentes de esa iglesia. De hecho, hay una expulsión de los judíos en el tiempo de un emperador, porque dice que se provocó un alboroto por los seguidores de Chestup, dice el texto, pero en la práctica, en el original es Cristo. O sea, hubo un alboroto en esa iglesia que las autoridades de esa ciudad hizo que los expulsara, porque había un conflicto tan grande dentro de esa iglesia que tuvieron que expulsarlos, simplemente porque unos se creían mejores que otros. Entonces Pablo establece a través de esta carta, primero el visitarle, el compartir algún don y también dejar explícito los principios teológicos del cristianismo, del evangelio. Tú no eres mejor que él, por decirlo así. Tú que eres judío no eres mejor que él, porque en Cristo no hay acepción de personas. Por lo tanto, delante del Señor somos todos iguales. Somos todos uno, porque somos todos parte de un cuerpo. Tenemos palabras diferentes, usamos términos diferentes, ¿cierto? Vocabulario diferente. Tenemos comidas diferentes. Y una de las cosas grandes que se ocurría en esta iglesia era que los judíos criticaban a los griegos por sus comidas, por su forma de vestir. Entonces, por eso quise introducir este mensaje con la experiencia de los gansos. Se dice en el mundo secular que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Cuando hay otro pájaro que trae otro plumaje, hay pelea, hay adversidad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un mismo plumaje. ¿Sabe cuál es? Cristo. Todos nosotros tenemos un bautismo, una fe, un Padre, y hemos sido todos revestidos de la misma persona, de Cristo. Por lo tanto, tenemos el mismo plumaje, lo voy a decir así. Tenemos el mismo plumaje, volamos juntos, vamos a la misma dirección, tenemos los mismos propósitos, tenemos los mismos planes, porque somos una comunidad de fe. Pablo decía en Filipenses capítulo 2 que tenía, dentro de la comunidad de fe, tenía a un solo hombre que tenía su mismo sentir. Y en el original lo que Pablo está diciendo, tengo a uno solo en este tumulto de gente, en esta cantidad de gente, tengo a uno que tiene mi mismo sentir. Y Pablo está diciendo, tengo a uno que es de mi misma alma, de mi misma forma de pensar y de mi misma forma de ver las cosas. Era Timoteo. Pero Pablo había criado a Timoteo. Timoteo había estado apegado a Pablo en toda su carrera misionera, toda su vida. Por lo tanto, podríamos decir así figurativamente que Timoteo era un clon de Pablo. Por lo tanto, Timoteo pensaba igual que Pablo, actuaba igual que Pablo, hacía las mismas cosas que Pablo. Porque era del mismo sentir, del mismo, en el original es del mismo suque, de la misma alma. De la misma alma. Y nosotros, hermanos, podemos llegar a eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llama a esa unidad. El Espíritu Santo nos lleva a esa unidad. Cuando hemos crecido, cuando hemos madurado espiritualmente, pero cuando permanecemos como niños espirituales, no entendemos las cosas de Dios. No entendemos que el pastor tiene que pasar situaciones difíciles en la vida, porque es humano igual que la congregación.
El matrimonio pastoral también sufre dificultades porque es una familia y que se están acomodando, que se están así uniendo en una sola carne y como dice la Escritura, pero hay dificultades en toda familia. Pero somos una comunidad de fe, somos un cuerpo. Leamos lo que dice ahí en Romanos 1, 8 al 11. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Miren los propósitos de visitar Roma para Pablo. El texto en esta versión 1960 Reina Valera me dice comunicaros. Habla de comunicar algo, de transmitir algo. Pero en el original quiere decir dar, compartir, impartir, distribuir. El término implica liberalidad o generosidad. Mire cómo me cambia la perspectiva de lo que está diciendo el texto que tengo aquí. La Biblia mía traducida a mi castellano o a mi español. Comunicar. Está hablando de que yo con mi boca puedo transmitir algo, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo lo que yo tengo aquí enfrente. Pero lo que en realidad quiere decir el texto habla de liberalidad o generosidad. Su uso más común es para exhortar a quienes tienen dos túnicas a que auxilien al que no tiene ninguna. O sea, no es transmitir algo con la boca, es un hecho real de darme. Si yo tengo algo que mi hermano está necesitando, yo quiero dárselo. Yo voy a ser movido por misericordia a dárselo. No solamente como dice Santiago en su carta, si viene alguien con necesidad a ti y tú le dices, anda y caliéntate y ten paz y no le das para su necesidad, de nada sirve. Y el texto aquí me está diciendo que lo que yo tengo que es hacer una acción. Dios podría haber dicho de allá desde lo alto, les amo, les amo. Pero Pablo también dice en el libro de Romanos que más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y eso habla de acción. Dios accionó su amor. Dios movió su amor en favor de nuestras vidas. Yo como hijo de Dios debo mover mi amor en favor de la vida del necesitado, del que está en una situación compleja de la vida cotidiana. La vida es como un barco en alta mar, como un crucero en alta mar. Estamos pasándola bien, vamos todos happy, y de repente en el alta mar se levanta una tormenta y el crucero comienza a moverse, comienza a temblar y comienza a agitarse más allá de lo natural y comienzo a tener miedo, comienzo a preocuparme porque veo pura agua y no veo tierra donde ser salvo. Así es la vida. A veces voy quietamente por la vida. A veces se levantan las tormentas también en nuestra vida. Cuando miro hacia el lado, no veo a nadie. Por eso, amados hermanos, necesitamos estar, como dice esta carta desde el capítulo 8 en adelante, en el Espíritu. Porque voy a ir a Valparaíso, pero el Espíritu me dice, anda a Talca. ¿Se da cuenta que es diferente? Voy a hacer esto, pero el Espíritu me dice, anda por acá mejor. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios.
y mis caminos no son los caminos de Dios. Es así de sencillo. Pero cuando Pablo comienza a hablar del Espíritu Santo en el capítulo 8 del libro de Romanos en adelante, nosotros comenzamos a andar en esa vida, entonces vamos a estar conectados con mi hermano que está pasando una necesidad y el Espíritu Santo me va a hablar y yo voy a ir y voy a suplir esa necesidad y voy a estar ahí, voy a ser un ganso para estar ahí, graznando al lado de él para decirle: estoy contigo, te animo, vamos adelante, no estás solo, el Señor me envió, yo quiero ayudarte, yo quiero ser bendición para tu vida. Eso es el Evangelio. Cuando Dios llama a Abraham en el Génesis capítulo 11, Dios le dice: te voy a bendecir y serás de bendición. Y serás de bendición. En el original lo que me está diciendo es que yo debo ser de bendición para otra persona. Yo debo bendecir a otra persona. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Como yo te voy a bendecir, tú tienes que bendecir a otro. Pero la bendición, yo quiero la bendición, yo quiero la bendición, yo quiero la bendición. Oh, Dios me ha bendecido. Grandemente Dios me ha bendecido. Y tengo hartas cosas porque Dios me ha bendecido. Hay hermanos que están pasando necesidad. Y esa bendición que Dios me dio a mí es para levantar al otro. Hechos capítulo 4 dice que ellos partían el pan con sencillez de corazón y compartían con todos lo que Dios les daba. Eso es iglesia. Eso es cuerpo de Cristo. Si queremos vivir un avivamiento, un despertar espiritual, tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de comunidad, de fe, comunidad de iglesia. No solamente, hermanos amados, con todo respeto, llegar el domingo, sentarnos, escuchar el mensaje, la alabanza e irnos para la casa y qué rico, gloria a Dios, Dios me habló. A veces ni siquiera sé lo que mi hermano está pasando. Ni siquiera sé lo que está viviendo. Tal vez está sin trabajo, tal vez no tuvo que comer, tal vez está en alguna situación de familia. Orar los unos por los otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. También se da la de que yo no siento la confianza de acercarme a alguien. Decirle: estoy pasando por esto. Yo necesito que me ayude a orar. Necesito su consejo. Siento esto. También se da esa parte de que somos reacios a acercarnos a alguien en la comunidad de fe para hablar y poder recibir ayuda. Pero este término de comunicar habla de eso, de la liberalidad que tenemos en Cristo o la generosidad que tenemos en Dios para dar a otro aquello que está necesitando. Y aún más el escritor sagrado Santiago dice que si tú le dices: ven otro día y te puedo dar, y tienes en el momento para darle y no se lo das, también estamos fallando. Por eso el Evangelio es una pista de carrera. Pablo habla de esto, que nosotros estamos en un atletismo espiritual, por decirlo así, que vamos en pos de una meta y que debemos correr legítimamente para llegar a la meta. Hemos visto a través de la televisión que en algunos momentos hay un atleta que va llegando a la meta y ve que otro está lesionado y se cayó, se devuelve y lo ha tomado y ha caminado con él sin importarle llegar a la meta, solo para ganar la medalla. Y eso me viene a la memoria el texto que dice: Dios
Misericordia quiero y no sacrificio. A veces no nos importa quién queda atrás. No nos importa quién queda botado a la berma del camino. Solo nos interesa nuestra salvación personal. Cristo no hizo así. Cristo se humilló, se despojó, llevó Él nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, para que nosotros pudiéramos llegar. Él es el ejemplo magno para nuestra vida. Él se despojó de todo por el bien nuestro. ¿Podemos nosotros despojarnos de todo aquello por el bien de aquel que está viviendo algo, pasando algo? Bendito sea el Señor. Ahí en la problemática en Romanos capítulo 3, versículo 9, la problemática de la iglesia. Los judíos se sentían superiores. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues, dice Pablo, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que estamos todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, dentro de esta comunidad de fe somos todos delante de la lupa, delante del ojo del Señor, somos todos semejantes a la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque todos estamos revestidos de Cristo. Ni siquiera nuestro hermano Ariel, que llega hoy y reconoce al Señor como Señor de su vida, ya no hay una diferencia de Él con nosotros. Y eso me trae a la memoria la parábola de los jornaleros. Cuando el dueño de la viña sale a buscar obreros para su viña y a uno les dice, te voy a pagar tanto. Y este llegó a la primera hora, y este llegó a la tercera hora, y este llegó a la última hora. Y cuando le llegó el tiempo del pago, les pagó a todos lo mismo. Y los que habían llegado primero dijeron, bueno, ¿cómo le estás pagando lo mismo a él si llegó a última hora? ¿Qué tienes, hombre? Yo hago con lo que yo tengo como quiero. Entonces a él le será dado el mismo pago que nos será dado a nosotros. No, Dios nos hace acepción de personas. Y eso es principio del Evangelio. Amén. Por lo tanto, ni venezolanos, ni chilenos, ni bolivianos, ni peruanos, ni colombianos dentro del cuerpo de Cristo son mejores ni peores. Somos todos delante del Señor iguales, de la misma estirpe, porque somos todos revestidos de la persona de Cristo. Amén. Principios que nos ayudarán a edificar una comunidad de fe sólida. Y eso lo tenemos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 21. Hay hartos principios allí que nos van a ayudar. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 21. Principios del Evangelio de Cristo que nos ayudan a construir una comunidad como los gansos, unidos, cuidándose unos a otros, animándose unos a otros, volando de una forma como iglesia que podamos llegar y que la vida terrenal se haga más liviana, cortando mejor el viento para poder llegar a la meta juntos. Dice allí, Romanos capítulo 3, 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Está hablando a la comunidad de fe, está hablando al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Primer principio, no tener más alto concepto de sí mismo.
Soy lo que soy, como decía Pablo, por la gracia de Dios. Dios a mí me ha capacitado para un servicio en la iglesia, Dios a usted le ha capacitado para otro servicio en la iglesia. Y Pablo lo hace alegóricamente diciendo, si yo le digo a esta mano izquierda que no me sirve, ¿no es parte del cuerpo? Sí, es parte del cuerpo. Por lo tanto, me sirve. Yo no la puedo mirar en menos. Mire, estos dos dedos son tan importantes en nuestra vida. Estos dos dedos. Que usted con estos dedos se abrocha el botón de la camisa. Trate de hacerlo con ese otro. Elimine ese y trate de hacerlo con ese otro dedo. ¿Le va a costar? Porque ese dedo es importante en su mano. Dios lo puso ahí. Y Dios puso a cada uno de nosotros en este cuerpo porque cada uno de nosotros somos importantes. Pero yo porque estoy aquí, yo no le puedo mirar en menos porque usted no predica o no enseña. Yo estoy aquí porque Dios me llamó a esto. Usted está aquí porque Dios le llamó a otra área de servicio en el cuerpo de Cristo. Y es así de simple. Y todos trabajamos para la gloria de Dios, no para mi gloria personal. Él toca el bajo para la gloria de Dios. Canta para la gloria de Dios. Usted hace aseo en la iglesia para la gloria de Dios. El hermano allá, Giovanni, está allá metido en un cubículo allá en los equipos para la gloria de Dios. Aleluya, y eso es cuerpo, eso es un equipo de gansos que va volando para la gloria de Dios. Aleluya. Somos uno solo en Cristo. No tenemos diferencia. Nos criaron diferentes, venimos de diferentes familias, pero ahora somos una sola familia. Tenemos un Padre, una fe, un Espíritu, un bautismo. Cuando la palabra de Dios habla de unidad, habla de algo que no se puede romper. Cuando usted llegue a su casa, si quiere, puede hacerlo. Tome 2 hojas de papel y póngale por cada cara un poquito de agorec, que es uno de los pegamentos que se usa, que tiene buena adherencia. Póngale un poquito de agorec, déjalo que se oree un poquito y después las pega. Al lapso de una media hora, trate de despegarlas. No se van a despegar, se van a romper. Y eso sucede cuando hay una problemática en la iglesia. Cuando esa unidad se quiebra, hay una vida que se rompe. Hay una vida que se rompe. No se despega, se rompe. Y eso es lo que sucede en la iglesia, la vida cristiana. ¿Qué más nos dice el texto? Pensar con cordura. Pensar con cordura. Segundo principio. Pienso con cordura acerca de mi vida. Estoy aquí porque soy un eslabón de la cadena, no porque soy el más importante. Estoy aquí porque cuando el hermano que está viviendo una situación no puede estar, yo puedo reemplazarlo. Estoy aquí porque si el pastor me comunicó que él no iba a poder estar por una situación familiar o personal, yo estoy aquí para reemplazarlo. Yo estoy aquí para tomar su lugar por hoy día domingo, por hoy día jueves. Voy a estar expectante de que suceda eso, porque yo quiero ser de bendición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Yo quiero ser útil en el cuerpo de Cristo. Tal vez Dios no me ha dado, por decir, los dedos para el piano en esa área, pero sí por unas horas que dura el culto o la reunión del día domingo o del día jueves, poder reemplazarlo, poder tomar su lugar y estar dispuesto. Y cuando yo estoy dispuesto, el Espíritu Santo trae palabra, trae vida, trae exhortación,
El Espíritu Santo me va a traer lo que necesito en ese momento, porque Jesús lo dice, que el Consolador traerá, o el Espíritu Santo traerá en el momento que yo necesite, traerá lo que necesito entregar. Entonces, cuando vivimos así, pensando teológicamente, o sea, que mi mente está pensando en los principios de la Biblia, entonces mi vida fluye, mi vida espiritual fluye como un río. Y puedo accionar en el cuerpo de Cristo. Pensar con cordura. Sí, el pastor es humano, se cansa. Necesita tener tiempos de vacación. Porque no solamente el pastor está a cargo de la obra, también trabaja. También tiene familia, tiene hijos. Tiene una vida natural de persona natural. Entonces yo debo pensar con cordura también. Decir, yo quiero, como a Moisés estaba cansado, el pueblo estaba perdiendo la batalla y Moisés estaba cansado de interceder y vinieron dos y le hicieron, le levantaron los brazos y el pueblo comenzó a ganar la batalla de nuevo. Así necesitamos hoy día ser, como los gansos, unidos, del mismo plumaje, tener la misma meta, volar en la misma dirección, saber que yo soy el que puedo estar al lado de mi pastor o mi pastora para reemplazarle cuando ella no esté o él no esté. Ser activo. Un mismo cuerpo, como dice el hermano Giovanni. Bien. ¿Qué más nos dice la Escritura? Tercer principio. Pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, eso es importante. Una de las cosas que necesitamos entender es que la revelación de Dios es progresiva. Jesús le dice a sus discípulos, hay cosas que hoy día no se las puedo decir porque no las van a entender. Mañana las entenderán. Y eso nos pasa a todos nosotros. Hay cosas que en el momento no entendemos, pero cuando pasa el tiempo y decimos, ahora sí entiendo, ahora sí sé para qué era, qué pasaba, por qué vino esto. Y eso es de la vida natural. Por lo tanto, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una medida de fe. Y en la medida que yo más me meta con Dios, esa medida va a ir creciendo. Y en la medida que más escuche la palabra de Dios, va a ir creciendo mi fe. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. Y el oír, las noticias de la televisión. La fe se acrecenta. Yo alimento la fe escuchando la palabra de Dios y la voz de Dios y la fe. Mi fe comienza en una medida y comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y después voy a decir a este monte, échate al mar. Y va a desaparecer. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Funcionar en aquello que Dios me ha llamado a funcionar. Dios me ha llamado a funcionar en algo en la iglesia. Este micrófono, sin sus pilas, sería inútil. Las pilas están funcionando en su debido lugar y están haciendo que este micrófono pueda emitir en un volumen más alto mi voz. Nosotros estamos llamados a funcionar en aquello que Dios me ha capacitado para funcionar. Amén. Somos muchos. Cada uno de nosotros tenemos una función. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. No estamos desmembrados. ¿O estamos desmembrados? Porque, digámoslo así, si figurativamente, ¿cierto? El texto me está hablando de membresía o de desmembramiento. Yo puedo estar aquí, pero no ser parte de aquí. Y Juan lo dice en sus cartas. Estaban con nosotros
pero no eran de nosotros. ¿Se da cuenta? Yo puedo estar aquí, pero después puedo estar totalmente desentendido de la vida congregacional, de la vida de mi hermano, de la vida de mi hermana, de la vida de lo que ellos están viviendo. Puedo estar totalmente desentendido y puedo estar aquí. Porque tengo la libertad para estar aquí. Somos un cuerpo, una membresía, no estamos desmembrados. Y como estamos en una membresía, yo soy parte de esa membresía, tengo que estar ahí, apoyando. Porque el Señor, no el pastor, ni el hermano, ni nadie, me ha dado un rol dentro de esa membresía. El Señor me ha llamado a un rol, a cumplir un rol, un propósito ahí. Soy parte de esa membresía. Cuando yo no estoy atento a las necesidades de esa membresía, entonces estoy desmembrado. No soy parte de esa membresía. Estoy, pero no soy parte. Y eso es una pequeña gran diferencia. Estoy, pero no soy parte. Necesito ser parte. Porque Dios, si estoy aquí, es porque Dios me ha llamado aquí. Y me ha llamado a ser parte de esta membresía. Es un juego de palabras, pero es entendible. Y es entendible y es atendible. Porque yo estoy aquí, porque Dios me ha llamado aquí y a cumplir un rol específico aquí. Gloria a Dios. Ese es el volar de los gansos. Amén. ¿Qué más nos dice? Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Pablo habla en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, dice de que los dones espirituales o los carismata, que son regalos de Dios, Él pone en cada uno de nosotros, según el Espíritu nos entregue a cada uno de nosotros, dice que se deben usar para provecho de todos. Para provecho de todos. Yo no puedo usar un don espiritual para mi provecho personal. Es para provecho de la comunidad, del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo. El de exhortación en exhortación, el palabra de sabiduría en palabra de sabiduría, de ciencia, de sanidad, de profecía. Todo eso debe darse en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debe darse en el cuerpo de Cristo? Para el crecimiento, pero principalmente, ¿por qué debe darse en el cuerpo de Cristo? Porque el Espíritu Santo está. No es que nosotros llamemos al Espíritu Santo ven, el Espíritu Santo fue derramado. De hecho, el Espíritu Santo está desde la creación del mundo. En Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El ruach, en el hebreo es el ruach de Dios, el aliento de Dios, el viento de Dios. Estaba allí y se movía. Y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, de la fiesta judía, después de la Pascua viene la fiesta de las cosechas, que es la fiesta de Pentecostés. Entonces ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo y desde ese día el Espíritu Santo está. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en la iglesia, en la comunidad de fe, y como el Espíritu Santo está, los dones del Espíritu deben estar. Ahora, ¿por qué no se manifiestan? Pablo dice, anhelen pues los mejores dones. Anhelen pues los mejores dones. Sí, Pablo en algún sentido dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Se cachiporrea así diciendo Pablo, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero prefiero decir una palabra edificante que hablar en lengua. Porque si no hay interpretación de lengua, ¿qué saco con hablar en lengua? Va a entrar una persona indocta a decir, estos están locos. Entonces, cuando los dones del Espíritu Santo están en una palabra de sabiduría, yo puedo estar aquí cerca del hermano y el Espíritu Santo me dice, dile esto. Y el hermano dice, wow, ¿qué pasó? Yo no le he contado nada. Palabra de ciencia.
Una palabra de ciencia, aconsejar al hermano de acuerdo a su problemática que está viviendo y decirle, mira hermano, el Señor me dice esto, que hagas esto. Esa es una palabra de ciencia y él la aplica a su vida y ocurren maravillas. Esa es una palabra de ciencia que es un don que debe ejercerse dentro del cuerpo de Cristo. Llegó el hermano enfermo. Oremos. Santiago 5:14. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanza. ¿Está afligido? Ore. ¿Está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano ahí habla de los líderes. Dice, y vengan los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo ungiéndolo con aceite y el Señor lo salvará. Dice el texto en Santiago, lo salvará, pero la palabra referida ahí habla de sanidad. Usa el mismo contexto, el mismo término, sanidad o salvación habla para sanar. Lo usa en el mismo sentido. Pero, y dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Se da cuenta? Eso es vida eclesiástica, vida de comunidad, vida de iglesia. ¿Estamos viviendo así? Pregunta, ¿estamos viviendo así? Podemos a lo mejor, como decía en Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras estarán, a los padres judíos le decía, Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en la casa, al acostarte, al levantando, yéndote de camino, las repetirás a tus hijos, y las clavarás en las puertas de tus casas, en las murallas, las pondrás como señal frente a tus ojos, en los postes. Podríamos escribir estos principios en la muralla y decir, así debo vivir como cristiano. Así debemos ser como comunidad de iglesia. Y hermanos amados, créame que el Espíritu Santo traerá un avivamiento, un glorioso encender en esta iglesia y la gente llegará y verá la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo. Y el amor que veía la gente afuera en los de la iglesia los atraía. Y conocerán el cómo se aman, los demás conocerán que son mis discípulos. Cambia la cosa. Es diferente. Al cómo vivo como comunidad de fe y al cómo me desafía la Escritura, el Evangelio, a vivir. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 2, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo como que está hablando de aquí de sus entrañas y dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Razono cómo me presento delante de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la perfecta y buena voluntad de Dios, santa y agradable. Entonces, cuando mi mente piensa teológicamente, entonces el fluir del Espíritu Santo, el viento de Dios, me va a hacer como un barco a vela. Imagínese un barco en el alta mar que usa solamente para moverse la vela y no hay viento. Ahí, inerte, sin saber qué va a pasar. Pero el barco levanta su vela y viene el viento y lo traslada de un lugar a otro. Así debemos ser los creyentes. El soplo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el fuego de Dios ha de movernos para hacer la voluntad de Dios. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Diferente. No solamente el congregarse, no solamente el venir al estudio, sino decir, heme aquí, como dijo Isaías, capítulo 6, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y vino un ángel con un carbón encendido y tocó la boca del profeta y lo purificó y puso la palabra del Señor en su boca y Isaías profetizó grandes cosas. Gloria a Dios. Y eso debe ser nuestra vida espiritual, nuestra vida eclesiástica, nuestra vida de comunión de iglesia, nuestra vida de gansos que vamos volando hacia una dirección, unidos con un mismo plumaje. Gloria a Dios, aleluya.
Dice aquí, enumera algunos dones, versículo 7, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Tengo 2 túnicas, le doy al que necesita. El que preside con solicitud. Estoy aquí porque voy a presidir, voy a coordinar este culto con solicitud. Estoy aquí porque el Señor me llamó. No la pastora se le ocurrió decirme, pucha, hoy día la pastora se le ocurrió justo hoy día que estoy cansado. No, hermano, con solicitud, presto allí. Estoy aquí porque el Señor me llamó a servir. Soy parte de este equipo y estoy aquí como un ganso graznando para que mis hermanos se animen. Gloria a Dios, aleluya. Anímense, exhórtense, caminen hacia la meta. Cuando el pueblo se detuvo ahí en el desierto y Moisés, Señor, mira al pueblo aquí que allá. ¿Qué estás clamando a mí? Di al pueblo que marche. Di al pueblo que marche, que no se detengan, que marche, porque cuando yo comienzo a moverme, Dios comienza a hacer cosas, hermano. Dios comienza a obrar. No cuando estoy quieto, cuando yo me muevo, Dios comienza a obrar. Dios comienza a hacer lo que tú necesitas. Dios comienza a abrir puertas. Dios comienza a hacer aquello que dijo que iba a hacer por tu vida. Y Dios comienza a llevarte donde dijo que te iba a llevar. Yo los traje aquí para que sean de bendición, para que conquisten. A veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Hoy día tenemos una ciudadanía que quiere que todo el gobierno haga todo por ellos. ¿Sabe, hermano? Yo reflexionaba en esto hoy día, hace días atrás. Los que hoy día son empresarios porque ayer se sacrificaron, se desvelaron, se esforzaron, hicieron todo para llegar donde están hoy día. Perdóneme que use esta palabra, los flojos y los vagos de hoy día quieren que todo les den. Quieren todo recibir gratis. Frente a las leyes constitucionales somos todos iguales y tenemos todas las mismas posibilidades. El otro día un reportaje decía unos niños que vivían debajo del puente, de un río, ahí decían, es que mi país no me ha dado la misma oportunidad que le dio al de allá y que esto y que lo otro. ¿Sabe, hermano? La gente está donde está porque quiere estar ahí. Había un empresario norteamericano que todos los días salía con un café y unos sándwiches a darle a un pordiosero que estaba ahí afuera. Todos los días. Y un día un trabajador le dijo, jefe, veo que todos los días usted sale y le da desayuno a ese hombre pordiosero que está ahí botado. ¿Por qué lo hace? Porque es mi hermano. Era su hermano, literalmente. Pero ¿cómo? Si usted es empresario. Bueno, él está ahí porque él quiere estar ahí. Si él quisiera venir a trabajar mañana y dijera, yo quiero trabajar en tu empresa, yo le doy trabajo. Pero él está ahí porque quiere estar ahí. Hay muchos que hoy día están en esa situación precaria porque quieren estar allí, porque quieren recibir todo gratis. El ladrón es ladrón porque no quiere trabajar. El delincuente es delincuente porque le es fácil ganar plata rápido. Y él está ahí porque él quiere estar ahí, no porque el gobierno lo condenó a estar ahí. Iván Zamorano, un gran jugador nacional, llegó a la cima de la fama porque él quiso llegar ahí, pero nació pobre. Todos tenemos las mismas posibilidades. El tema es como yo. Mire, un juego de palabras. El problema no es que tengamos problemas. El problema es cómo nos enfrentamos a los problemas. Cómo nosotros nos paramos frente a los problemas. Yo trabajé 12 años en empresa Peugeot haciendo autos. En el año 2002 me despidieron. ¿Me iba a quedar de brazos cruzados? Era soldador. Mi profesión inicial era soldador, estructura metálica. Y luchaba, y cuando salí hice jardinería, trabajé con mi suegro haciendo jardines, masqué la aucha, como se dice vulgarmente. Hice de todo para poder parar la olla porque había una familia detrás. Pero el Señor me dio gracia, me dio sabiduría. Comencé a hacer cursos de electricidad, de gafitería, capacitarme. Vivo capacitándome, vivo haciendo cursos, vivo estudiando. Hoy día tengo mi pequeña empresa, soy constructor, estoy construyendo casas en un terreno que se compró un cliente, le estoy haciendo la piscina, tengo que hacerle una casa de segundo piso, ya tengo compromisos para el próximo año de hacer 3 casas en un terreno que se compró otro cliente, tengo 4 segundos pisos comprometidos. Mire, ¿por qué? Porque no me quedé ahí echado en los huevos.
vulgarmente decirlo. El camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero cuando yo lucho contra la corriente y la corriente, a pesar de que es más fuerte, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Dios le dice a Josué en capítulo 1, versículo 8 en adelante: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Procura no apartarte de este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Cuando Dios está con nosotros, todo lo que hacemos nos irá bien, porque el hacedor del universo está con nosotros. Pero nosotros, hermanos, debemos pararnos allí. Hay veces que pastores amigos me dicen: ¿cómo lo hace usted? Usted trabaja en construcción, pasa todo el día trabajando, más encima estudia, se capacita en el instituto, más encima hace clase. ¿Y cómo lo hace usted? Es porque Dios me llamó. Por sobre todas las cosas prevalece el llamado de Dios. Más importante que todo lo demás es el llamado de Dios. Independientemente, como padre de familia, como esposo, tengo que trabajar, tengo que sustentar a mi familia. Pero Dios me llamó. A Dios le plació llamarme. En mi condición, en mi situación, a Dios le plació llamarme. Pero una vez hice un curso de capacitación de administración de empresas en la Universidad de Viña del Mar y me enseñaron a convertir las adversidades en fortalezas o las amenazas en fortaleza. Yo vi una amenaza, era soldador. Escuela Industrial en San Felipe lanzaba 40 soldadores todos los fines de año a la calle. Yo era soldador, mucha competencia. Entonces dije yo no puedo quedarme aquí, tengo que capacitarme, tengo que ampliar el rubro. Hoy día si una persona me dice: oiga, ¿me puede construir la casa? Sí, yo le entrego la llave. Yo le hago de todo, desde los cimientos hasta entregarle la llave. ¿Se da cuenta? Porque yo no me quise quedar ahí. Y Dios va abriendo puertas. Esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces. Que seas valiente, no temas ni desmayes. Toda amenaza. Yo tengo la capacidad y usted tiene la capacidad de transformarla en fortaleza. Amén. Sigamos para ir concluyendo. Versículo 9. El amor sea sin la mayor forma de mostrar mi amor es dando aquello que la persona necesita. Que Dios mostró su amor enviando a Cristo. Amén. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y eso es honrándonos, hermanos, honrándonos los unos a los otros, no deshonrándonos, cubriéndonos las espaldas los unos a los otros. Sí, fallamos, somos humanos, tenemos caídas, pero Jesús no anda divulgando nuestras faltas. Él nos cubre, nos apaña. En el libro de Levítico hay una ciudad que se nombra como la ciudad del refugio. Todo aquel que cometía un delito podía huir a esa ciudad y ser refugiado allí. Jesús es ese refugio. Jesús es la ciudad del refugio, donde yo puedo huir y ser cubierto, guardado, porque todos me juzgan, me apuntan con el dedo. Pero Cristo me abraza, me cubre y me dice: yo no te condeno. Él es la ciudad del refugio. Él es el que me guarda. Él es el que no dará mi pie al resbaladero. Aleluya. Gloria al Señor. Él es el que guarda mi vergüenza. Él es quien me cubre con amor. Me dice: yo estoy aquí contigo. Juan
allí en Apocalipsis estaba exiliado en la isla de Patmos, solo, exiliado por la palabra de Dios. ¿Y quién llegó ahí? Jesús llegó ahí. Jesús llegó a su lado a revelarle los acontecimientos finales, a decirle que Él estaba con él. Él nunca nos dejará y nos desamparará. Aunque estemos allá como el hijo pródigo comiendo las algarrobas de los cerdos, nunca nos dejará. Todo lo contrario, hará todo lo posible por volvernos a la casa. Amén. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. No perezosos. Debemos ser diligentes en las cosas del Señor, en las cosas que se nos demandan, diligentes. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, fervientes, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Si hay algo que no nos gusta es sufrir. Pero cuando sufrimos en la tribulación, hermanos amados, sin duda que el Señor se manifiesta. Históricamente, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, ha sido sufrida. La teología de la prosperidad dice, no, tú eres hijo de Dios, no tienes que sufrir. Tú no puedes tener un auto que no vale nada, tú no puedes vivir en el peor barrio. Pero diferente el Evangelio me dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, orar sin cesar, dice 2 Tesalonicenses, orar sin cesar, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, compartiendo. ¿Quién tiene necesidad? Hermano, ¿tiene alguna necesidad? ¿Necesitas algo? Compartiendo. Yo tengo, hermano, para ayudarle, yo tengo para compartirle. Amén. Practicando la hospitalidad. Hospedar a alguien. Hospedar a alguien. Había, dentro de la doctrina de los apóstoles, existía la didaché. Parece que ya lo he dicho en alguna ocasión acá. La didaché era un libro doctrinal que mantenían los apóstoles para regir el comportamiento de los creyentes de aquel tiempo. Si había una persona que necesitaba hospedaje y que decía que era hijo del Señor y se quedaba más de 3 días en una casa, eso era un aprovechamiento. Ya no era hospedaje. El hospedaje es temporal. Es como cuando me dicen o le dicen a usted, présteme 10 lucas y se las devuelvo mañana. Puede pasar un buen tiempo y no se la devuelven. Entonces yo necesito ser hospedador, pero también hay ciertos límites. Amén. Bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigáis. Bendecir es un juego de palabras. Tendríamos que decir es bien decir o maldecir. ¿Me hago entender, cierto? Bien decir, que es bendecir, es bendecir, es bien decir. Hermano, que el Señor te conceda lo que estás anhelando en tu corazón. Bien decir. Maldecir es lo contrario. Amén. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén.
Podemos reconocer que hoy día a nivel nacional, y no generalizar tampoco, pueden haber situaciones de diferencias con países como Bolivia, como Perú, como Venezuela, a nivel gubernamental. Pero cuando se ha establecido la paz de Dios entre nosotros, eso quiere decir que no hay nada que se interponga entre Dios y yo para estar en la presencia de Dios y tener comunión con Dios. A pesar de que puedan haber problemas gubernamentales entre naciones, entre mi hermano Carlos, que es boliviano, yo chileno, no hay nada que se interponga entre esa paz para tener comunión con él, con Ariel. Y ese es el Evangelio. El Evangelio saca todas las diferencias y nos muestra iguales delante del Señor. Amén. Oramos al Señor. Dicho en pocas palabras, en el mundo tenemos clases sociales, ¿cierto? La clase media, la clase alta y la clase baja. 3 clases sociales. ¿Existe clase social en el reino de Dios? No existe clase social en el reino de Dios. Para Él somos todos iguales y vistos a través de la misma persona, porque estamos todos revestidos de Cristo, entonces el Padre nos ve a través de Cristo. Oh Padre, gracias, gracias, gracias Señor por tu palabra que el salmista decía es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Señor, esa lumbrera a nuestro caminar viene a exhortarnos, a corregirnos y a abrirnos el entendimiento de cómo debemos vivir en comunidad de fe. Señor, bendícenos en este día, Señor, para que podamos comenzar a poner por obra tu palabra en nuestra vida y así, Señor, vivir para tu gloria y que los demás vean. Señor, el salmista también decía, verán muchos estos y se alegrarán y confiarán en Jehová. Señor, que así sea en este lugar, que es tu casa, tu pueblo, tus hijos, y tu presencia está, Señor, para bendecirnos. En Cristo Jesús el Señor. Amén.